en el capítulo número 13 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo número 13, y vamos a leer de los versículos 17 al 22, hermanos. Uno yo, uno ustedes, y nos unimos en el versículo número 22. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Y luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo pasase por el camino del desierto de Mar, y subieron los hijos de Israel a Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había jurado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron desde Sor y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo. Bueno. Amado Dios, alabamos y exaltamos tu nombre. Reconocemos, mi Señor, que tú estás con nosotros, Padre, que tú has ido delante de nosotros, Señor, que tú has hecho guardia detrás de nosotros, Señor, que tú has sido fiel y justo todos estos años, Señor. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre, y queremos, Señor, tener un corazón agradecido contigo, porque tú has sido fiel durante todos estos años, Señor. Queremos suplicarte, bendito Dios, que a través de tu palabra tú nos muestres, Señor, que a cada paso que hemos dado, tú has estado a nuestro lado, Señor. Tú nos has tomado de nuestra mano, Señor, y has caminado cada día con nosotros, Dios. Padre, aquellos que faltan, aquellos que se han apartado, aquellos, Señor, que aún están aquí con nosotros, Dios, sabemos y reconocemos que ha sido tu fidelidad, Señor, que ha sido tu amor y que ha sido tu cuidado, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora te suplicamos, Señor, que así como tú estuviste con tu pueblo en aquella ocasión, Señor, sabemos y reconocemos que tú has estado con nosotros, Señor. Padre, ninguno ha sobrado, ninguno ha faltado, porque ha sido tu voluntad, Señor, en este día, en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te suplicamos que quites de nosotros toda ingratitud, Señor. Todo aquello, Señor, que a veces en nuestra carne nosotros hacemos, Padre, pero que en esta noche queremos reconocer tu grandeza, tu poder y tu guianza, Señor. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y fíjense que cuando entonábamos esta alabanza y este canto, ciertamente era un gran canto de liberación, ¿verdad? Era un gran canto de exclamarle a Dios la gratitud que sentían. Pero el pueblo no era muy agradecido, que digamos, hermanos. Más bien era como la euforia. Imagínense, de haber salido de Egipto en el momento de esclavitud y ahora sentirse libres. Pero como pueblo que tenía libertad, hermanos, no sabía qué hacer. Como un pueblo que tenía libertad, ¿cuántas ocasiones no le dijeron a Moisés: ¿qué no nos hubieras dejado vivir en Egipto? ¿Qué no en Egipto había tumbas para que no nos pudieses enterrar allá?
¿Qué no había esto? ¿Qué no había el otro? ¿Qué no había aquello? Y hermanos, nosotros podemos ver que la euforia que tenían al ver salido ya de Egipto y empezar a tocar tierra filistea, porque la primera tierra que tocaron fue la tierra filistea, ellos no sabían qué hacer, no sabían cómo dirigirse. Es como nosotros cuando llegamos al Señor Jesucristo siendo esclavos del pecado. Y entonces tenemos que retomar. Dice que Dios es un Dios sustentador. Dios es el único que conoce el camino que debemos caminar. Dios es el único que nos puede guiar de día y de noche. Dios es el único que nos lleva a un destino seguro. Pero seguro que nunca lo obedecemos. Pero seguro que siempre queremos hacer nuestra voluntad. Y hermanos, en esta noche el Señor les enseña en estos versículos al pueblo solamente dos cosas: que ellos aprendieran a obedecer, y la segunda, que aprendieran a dejarse guiar por Dios. Decía el hermano, han pasado 25 años y lo que pudiésemos preguntarnos no es por qué hay sillas vacías, sino que nos pudiésemos preguntar es, ¿qué no he hecho yo que Dios me llamó a hacer? ¿En qué no he trabajado yo en lo que Dios me ha hecho y me ha enseñado a hacer? Solamente he sido como una cisterna en que fui llenándome y fui gozándome. Y sí es cierto, hermanos, el Señor nos llamó para eso, para que nuestra cisterna esté llena. Pero Dios no quiere que nuestra agua se quede estancada. Él quiere que nosotros aprendamos a obedecerle y aprendamos, al igual que este pueblo tenía que aprender, a ser guiados por Él, a ser dirigidos por Él. ¿Cuántas veces nuestro corazón rebosa de gozo cuando nosotros podemos predicar el Evangelio? Y que en nuestra tierra lo podemos predicar con libertad, hermanos. ¿Cuántas veces, fíjense, cómo hace muchos años, en nuestros inicios de creyentes, le predicábamos al taxista, le predicábamos al vecino, le predicábamos a la familia, le predicábamos a todo el mundo. Queríamos nosotros que todo el mundo conociera de la libertad que Dios, de la esclavitud de la cual Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Pero en cambio ahora nos hemos sentado solamente a veces a contemplar o a ser llenada nuestra cisterna. Y fíjense, ¿por qué Dios necesitaba? Lo primero que les dice que Él necesitaba era que ellos obedecieran a Dios. Nosotros sabemos y conocemos la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Egipto y cómo Dios en una semana los iba a llevar a la tierra prometida. Sin en cambio, duraron 40 años en el desierto y solamente de los que salieron de Egipto llegaron 2 personas. De esos miles y miles que salieron de Egipto, solamente 2 pudieron entrar y disfrutar la tierra prometida, que 400 años estuvieron esclavizados y 40 años anduvieron caminando en el desierto. Cuando Dios solamente pedía 2 cosas de ellos: 2, obediencia y dejarse guiar. Y fíjense, dice, el Señor dirigió por otro lado al pueblo. A veces nosotros oramos y le pedimos al Señor: Señor,
tú permite que esto suceda, pero son nuestros planes, hermanos. Son nuestros planes porque pensamos que nuestros planes son buenos planes, pero no es así. Hay razones por las cuales Dios no permite que nuestros planes que están escritos nos han sido dirigidos por Él, o no estamos obedeciendo a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Fíjense, lo mismo sucedía con el pueblo. El pueblo dice que salió, que al fin los dejó ir Faraón, y Dios los llevó por un camino de la tierra de los filisteos. Pero cuando Dios sabía que el pueblo de los filisteos estaban en guerra y estaban peleando tierras, y entonces Dios no los llevó por ahí. Fíjense, ¿por qué razón Dios no lleva al pueblo para hacer nada más atravesar y llegar inmediatamente a la tierra prometida? Dice que lo primero que hace Dios, o el primer motivo por el cual Dios no lleva al pueblo por la tierra de los filisteos, es porque el pueblo no estaba preparado para enfrentar la guerra. Eso fue lo primero. El pueblo de Dios era esclavo y no sabía nada de lucha, ni de estrategia, ni sabía cómo defenderse. Ahora, ¿por qué Dios a veces no nos permite ir derecho, sino que nos deja que nosotros rodeemos, hermanos? Porque no sabemos pelear. Porque Dios sí ciertamente nos ha dado la espada de doble espíritu, pero ni la conocemos, ni sabemos que existe. Y luego a veces queremos pelearnos con un palillito, y queremos pelear con Satanás con un palillo. Y creemos que Juan 3:16 va a ser nuestro estandarte y que con eso nos vamos a poder defender. O que el Salmo 23 nos va a ayudar. O que el Salmo 100 nos va a hacer. No, tenemos que conocer toda su palabra. ¿Cuántos años tenemos viniendo a la iglesia? Quizás unos 10, otros 12, otros 15, otros 16. Y si ahorita les preguntara, ¿se salva en el Salmo 100? ¿Se salva en el Salmo 23? ¿Se salva en el Salmo 113? Lo cantamos. Lo cantamos. Fíjense. Y a veces pensamos, ¿por qué Dios no nos lleva por donde nosotros queremos trazar o nosotros queremos llegar más pronto? Nos permite que rodeemos porque no estamos preparados para enfrentar la guerra. No estamos listos para enfrentar la guerra. ¿O usted se ha puesto a Efesios todos los días? Porque esa es la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 dice que ahí está la armadura de Dios. Y no la sabemos. ¿Qué lleva la armadura de Dios? O que dice Corintios que ya no militamos con las cosas de la carne, que ahora militamos en el Señor. Entonces, a veces el Señor no nos permite tener guerra porque las llevamos, somos unos soldados desprotegidos, hermanos. Y era lo mismo que le ocurría al pueblo de Dios. Era un pueblo desprotegido. Entonces Dios les dijo, nada, rodeen, porque no pueden enfrentar la guerra, porque van a caer en el desierto desanimados. Fíjense, a veces las luchas, las pruebas, lo que Dios nos manda, a veces cae desánimo en nuestra vida. Viene desaliento a nuestra vida. Viene desesperanza a nuestra vida. ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? Estuvieron como 5 años ahí, hermanos. Y cuando pusimos las cortinas,
Solamente quedaron 2 frutos del Espíritu que se asomaban. Cuando fuimos y nos paramos allá en la puerta y comenzamos a ver cómo se veían las cortinas, ¿saben qué frutos quedaron? La paciencia y la mansedumbre. ¿Será que Dios quiere hablarnos en esos? Ya tenemos fe, ya tenemos bondad, ya tenemos gozo, pero como que esos 2 frutos que quedaron ahí descubiertos, le dije a la hermana Lau, ¿ya viste que quedó ahí? Paciencia y mansedumbre. Y yo dije, ¿no será que Dios quiere hablarnos? ¿No será que Dios quiere mostrarnos algo? ¿No será que Dios desea aún trabajar esos frutos de nosotros? La paciencia. Hermanos, cuando Juan comenzó este proceso de enfermedad, y había en mi mente muchas cosas, ¿no? Había en mi mente y en mi corazón muchas cosas, y luego yo le decía al Señor, Señor, no te lo puedes llevar, porque yo no conozco nada de lo administrativo de la iglesia, y yo que soy su mujer no conozco, yo creo que mis hermanos ninguno tampoco. Y entonces le decía al Señor, no, Señor, no te lo lleves, no puedes hacerme esto, Señor. Y cuando yo pensaba, hermanos, este pasaje en donde a veces tenemos que obedecer a Dios, en donde a veces Dios tiene razones por las cuales no podemos presentar guerra contra el enemigo, cuando a veces Dios sabe que hay cosas que aún no aprendemos, a pesar de los años, a pesar de la vida, pues nosotros tenemos de conocer al Señor 31 años, hermanos, desde que nos predicaron la palabra de Dios. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos en el 92, tenemos 31 años de conocer al Señor y a veces decimos, aún no le conozco. Aún hay cosas que aprender de Dios, aún hay cosas que Dios tiene que enseñarme, aún hay cosas que como guerrero de Dios aún puedo perder la guerra, aún puedo perder la guerra. Y hermanos, como hijos de Dios, necesitamos seguir caminando, necesitamos seguir creciendo todos los días, necesitamos levantarnos para que Dios no nos permita que rodeemos, sino que enfrentemos y que digan, mi hijo está preparado para ir a la guerra y vencer. Porque como cantábamos hace rato, porque su mano nos ha sostenido, porque Él nos ha llevado de victoria en victoria, porque somos sus hijos, porque somos su especial tesoro, y porque Él está con nosotros, hermanos. Y lo que Él pide, al igual que le pidió al pueblo, fue obediencia. Dios, sabemos y reconocemos que Él nunca nos va a abandonar. En el capítulo 16 de Números dice que Él nunca abandonaría a su pueblo. Y también dice que lo que al pueblo le faltaba era fe, hermanos. En el capítulo 14 de este mismo libro de Éxodo, dice que el pueblo, Jehová peleaba por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que no se queden estancados, que sigan marchando, porque yo voy detrás de ustedes, porque yo estoy con ustedes, porque Dios ya había hecho algo en el pueblo. Los israelitas también se comenzaron a rebelar contra Dios. Cuando estaban ellos ya en el filo del mar,
Y se detuvieron ahí y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No era mejor pasar por los filisteos? Y el Señor les dijo, no, porque se iban a desanimar, no, porque se iban a quedar tristes y porque iba a caer desaliento en ustedes y no iban a caminar, pero ahora es tiempo de marchar, ahora es tiempo de caminar, marchen. Y tenían que mojarse, hermanos, y tenían que mojar y tenían que poner el primer pie en el mar para que Dios hiciera lo demás. Pero ellos tenían que poner fe a la obra, tenían que poner su fe en ello. ¿Para qué? Para que el Señor fuera abriendo el camino. A veces Dios también nos permite que demos el primer paso o nos empuja a dar ese paso, hermanos. ¿Se acuerdan cuando decíamos y estábamos rentando en Tenancingo y yo les decía, vámonos y levantamos 4 bardas cuando no nos alcanzaba para pagar la renta? Y les decía, vámonos, hermanos, ponemos una carpa, ponemos algo. Y luego decían, no, pues es que está complicada la cosa, ¿no? Y cuando dimos el primer paso, hermanos, y cuando traíamos esto para allá atrás, para allá enfrente, para al lado, para el otro lado, y acarreábamos y veníamos y íbamos, y hermanos, el estar cómodos ahora, el estar sentados ahora en una silla cómoda, bueno, que no están tan cómodas, ¿verdad? Bueno, sí, más o menos. En una silla cómoda, en un piso que se puede barrer y trapear, en donde los tacones no se nos hacen feos, en donde ya no tenemos frío, en donde si nos llueve ya no nos mojamos. Hermanos, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Cuando era de acerrín nuestro piso, cuando luego era de cemento, ahora que es un día vamos a verlo como un cine, hermanos, en donde vamos a llegar así. Pero yo creo que aún nos falta cosas. Y aunque a veces nos rebelamos contra Dios, y aunque a veces nos enojamos contra Dios, Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Él sigue haciendo su obra en nosotros. Y fíjense, dice que ellos serían probados y humillados en el desierto, ciertamente. Ellos serían probados ahí en el desierto, ellos serían humillados en el desierto, porque Dios tenía un propósito, porque Dios tenía un plan. El que nosotros llegáramos a este lugar, se nos goteara, no tuviéramos dónde ir al baño, no tuviéramos piso, hemos sido probados, hermanos, sí es cierto, pero yo creo que en muchas ocasiones hemos pasado la prueba, en muchas ocasiones. Él tiene cuidado de nosotros. Él, como dice su palabra, Él está con nosotros. Y así como le dijo a Moisés, diles a los hijos de Israel que marchen. Y esta noche el Señor nos dice, levántense y marchen. Marchen. Hay camino que recorrer. Hay camino aún que seguir. Hay camino aún que caminar. Marchemos, hermanos, marchemos. Mano con mano, hombro con hombro. A lo mejor con tristezas, a lo mejor con diferencias, a lo mejor con abandonos, a lo mejor, hermanos, cargando a otro hermano, pero marchemos juntos como iglesia, marchemos juntos como hijos de Dios, porque Él tiene un galardón, hermanos, Él tiene un galardón para cada uno de nosotros.
Él nos lo ha prometido y nos lo ha dicho muchas veces. Hace un año un hermano nos decía que lo que nos había quitado el revoltón, que lo que nos había arrebatado el diablo, Dios nos lo iba a traer. Y Dios ha traído una nueva generación. Y Dios ha traído nuevos hermanos. Y Dios trajo a otros que se habían ido, hermanos. Y no saben cuánto gozo y cuánta alegría. Pero así como Dios le decía a Moisés, levántense y marchemos. Y marchemos juntos, hermanos. Estos 25 años no son nada con lo que Dios tiene comparado en su reino para nosotros. Y cuando seamos vecinos en el cielo, vamos a estar ahí, juntos. Y si aquí aprendimos a amarnos, a cuidarnos, a protegernos y a marchar juntos en el cielo, vamos a gozar eternamente de lo que aprendimos aquí en la tierra. Es maravilloso nuestro Dios, hermanos. Es hermoso nuestro Señor. Él es bueno. Él es grande. Él es poderoso. Y fíjense, cuando estos israelitas marcharon juntos e iban juntos, hermanos, imagínense qué maravilloso cuando pasaron el mar. Yo creo que los niños iban diciendo, mira la ballena, mira la orca, mira el pez payaso, mira la tortuga, ¿no? No sé cuál sería la alegría de estos al ver que Dios iba abriendo camino enfrente de ellos. ¿Cuál será nuestra alegría, hermanos, cuando Dios abra camino en donde veamos oscuridad? ¿Cuál va a ser nuestra alegría cuando nosotros en medio de los problemas aprendamos a resolver nuestras diferencias? Cuando juntos veamos todo lo que Dios hace cada día en nuestra vida. Todo lo que el Señor nos permite vivir. Aún esas diferencias que tenemos, aún esas dificultades, a veces algunos que no nos saluden, ¿no? O que a veces algunos que no les guste lo que nosotros hacemos. Pero que juntos lleguemos al cielo, hermanos. Que juntos estemos en el cielo. Fíjense. Dice que cuando Dios les dice en Deuteronomio, cuidaréis de poner por obra todos mis mandamientos. Dios no siempre obra en una forma en la que nosotros queremos o nosotros necesitamos. Él guía a su pueblo, a los israelitas, por rutas directas hasta de Egipto a una tierra prometida. Los llevó por una larga ruta para evitar que pelearan contra los filisteos. Si Dios no los llevaba por esa ruta más corta y una meta más larga, no podrían haber aprendido la obediencia. A veces Dios tiene que llevarnos por rutas largas para que nosotros aprendamos la obediencia, para que nosotros aprendamos a caminar. A veces el hermano incómodo, o el hermano feo, o el hermano enojón, o el pastor que luego a veces hace berrinche, o cosas así, hermanos. Dios permite que nosotros vivamos eso para que aprendamos a amarnos así, para que aprendamos a querernos así, hermanos, así. Dios quiere y nos lleva por rutas largas porque necesitamos aprender a obedecerlo. Amén.
fíjese, qué bueno que no me pinto. Fíjense, Dios tiene tiempo para que nosotros seamos guiados, y si Él nos lleva por rutas largas, sígalo de buena gana y confíe en que Dios siempre tiene lo mejor para usted. Siempre. En que Él va a dirigirnos y nos va a llevar a salvo a nuestro destino. Aunque a veces los obstáculos sean invisibles, Él puede ver el final de nuestra jornada, desde el principio hasta el final, y reconocer la ruta que es más segura para nosotros. Hace 20 años, cuando nosotros nos mandaron, hermanos, nos mandaron a hacernos cargo de la iglesia, yo le decía a Juan, no, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta trabajar en un trabajo que no es mío. Pero el Señor nos envió, hermanos. Y era difícil obedecer a Dios. No era fácil. No los conocíamos, no los amábamos, porque no eran nuestros, porque eran de Cristo y teníamos que aprender a amarlos, teníamos que aprender a amar a su pueblo. Y cuando nos regresábamos en el camión, a veces nos dormíamos, a veces íbamos orando, a veces íbamos llorando. Y la palabra de Dios nos enseñaba que el evangelio tenía que ser así. Y que teníamos que sembrar así. Y de repente, hermanos, yo le reclamaba al Señor y le decía, Señor, si yo estaba bien contenta en donde estábamos levantando obra. Todos eran nuevos, todos nos reconocían. Y todos nos amaban porque les predicábamos el evangelio. Y ustedes fueron un pueblo difícil, hermanos. Y ahora en los años, a través de los años, a través de todo este tiempo, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Un pueblo al que no conocíamos, un pueblo difícil, y el Señor me decía, yo haré tu frente de pedernal. Y no le entendía al Señor, y no sabía qué hacer. Y el Señor, en su infinita misericordia, nos empezó a mostrar su plan y su propósito. Y nos empezó a enseñar a amarlos, a cuidarlos, a alimentarlos. Y nos empezó a hacer grande el corazón. Y ahora podemos decirles que estos 20 años, hermanos, han sido 20 años en que les hemos amado. En que a lo mejor no los hemos cuidado con el cuidado que ustedes quisieran. Pero durante todos estos años, hermanos, hemos aprendido a amarlos a cada uno de ustedes. Y decía el hermano Felipe, con sus defectos, con sus cualidades, pero les amamos. Y por eso hemos dejado nuestra vida aquí. Y por eso, hermanos, porque les amamos, hemos aprendido a que la ruta de Jesús es mejor. A que la ruta que hemos caminado con ustedes es la ruta que Dios ha permitido que caminemos. Y que todo lo que hemos dejado, hermanos, no ha sido en vano. Y que sí nos gustaría terminar la carrera con ustedes. Y que sí necesitamos terminar la carrera con cada uno de ustedes.
Fíjense, a veces Dios tiene que arreglar asuntos con cada uno. De la misma manera tenía que arreglar asuntos con su pueblo. De la misma manera, ahí tenía que enseñarles muchas cosas. Y al arreglar estos asuntos, el pueblo tenía que aprender y Dios tenía que hablarles acerca de sus leyes, establecer ordenanzas. Además, tenía que sellar pactos y afirmar contratos. Y es lo mismo que Dios tiene que hacer con nosotros, hermanos. Es lo mismo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, a obedecer sus leyes, a establecer contratos, a establecer ordenanzas, a sellar pactos con cada uno de nosotros y reafirmar el contrato del inicio. Dios desea enseñarnos todo esto todavía. El camino de Dios es siempre el recto, aunque parezca que tiene muchas vueltas. Dios desea que nosotros le obedezcamos, nada más. Él desea que le obedezcamos y que caminemos con ellos. Ahora lo que Moisés hace ya al terminar, al salir del pueblo, fue tomar los restos de José y llevárselos, porque él había hecho una promesa y se lleva estos restos. Nunca entenderé por qué tenía que llevarse esos huesos, pero José se los hizo prometer y les dijo: cuando Dios les visite, tomen mis huesos y los llevan y los entierran en la tierra prometida. Ahora fíjense, hermanos, ¿Cómo va a ser la guianza de Dios? ¿Cómo va a ser en este caminar la guianza de Dios? Ya habían atravesado el Mar Rojo, ya habían caminado y ahora estaban en el desierto. Y en el desierto dice que el desierto, esto es lo más maravilloso, hermanos. Y es lo más hermoso que a lo mejor nosotros quisiéramos sentirlo, ¿no? Pero sí lo hemos sentido y sí lo podemos vivir, porque ahora tenemos a su Espíritu Santo caminando con nosotros, día y noche. Fíjense, dice el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y hermanos, no era la columna la que le tapaba el sol, era la columna de esa nube tan grande. Imagínense, qué nubecísima. ¿Usted se puede imaginar la dimensión de esa nube? Yo creo que era una nube que tapaba un pueblo completo. Porque ¿cuántos eran los que iban caminando en el desierto? Y ninguno le pegaba el sol del desierto. ¿Cómo irían, hermanos? ¿Cómo sería esa nube tan grande que los cubría a todos, a todos? ¿Podría usted imaginarse esta noche esa nube sobre usted? No solo sobre usted, sobre la iglesia, sobre la familia, sobre toda la nación, sobre todo un pueblo. Imagínese esa protección de Dios, esa nube. Y dice el Salmo 78, les guió de día con la nube y toda la noche con el resplandor del fuego. Y el Salmo 105, extendió una nube como cubierta y fue para alumbrarles la noche. Imagínese usted ese poder de Dios. Imagínese ese amor de Dios, hermano.
Imagínese esa cubierta abrazándolo, acariciándolo, diciéndole: aquí estoy, de día y de noche. Aquí sigo caminando con ustedes. No me he cansado. Cada mañana se ha renovado mi amor. Cada mañana se renueva mi cuidado por ustedes. Cada día, cada momento, cada instante, la nube sigue sobre ustedes. La nube sigue caminando con ustedes. Y mi fuego alumbra todos los días su camino. Y mi fuego va con ustedes. Y yo estoy con ustedes aún. Y Dios no se cansa. Y Dios nos ama. Y Dios nos ha cuidado todos los días, hermanos. Y Dios va con nosotros. Y Él está a nuestro lado. Y Él nos ha sostenido con su mano poderosa. Y ninguno se le ha perdido. Porque a todos los que han escuchado los ha salvado. Y los ha amado. Y los ha cuidado, y los ha bendecido, y los ha protegido. Y cada día está con nosotros. Y cada mañana podemos abrir los ojos y sentir su presencia en nuestras vidas. Y cada día, hermanos, cada día durante todos estos años ha caminado y nos ha bendecido grandemente. Porque somos un pueblo amado por Él. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Él. Somos el pueblo que rescató de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo que Él ama, hermanos. Y Él está cada día con nosotros, cada momento. De la misma manera estuvo con su pueblo. ¿Qué más queremos, hermanos? Podemos seguir diciendo: Dios está con nosotros. Y su nube está con nosotros. Y su fuego nos sigue protegiendo. Y su fuego nos sigue alumbrando. Y podemos sentir su presencia. Y cuando leía todo esto, veía que dice que el Señor estaba con su Shekinah. Su Shekinah era la misma presencia de Dios con ellos. Y hermano, Dios está aquí. Dios está aquí con nosotros. Levantémonos y sigamos marchando. Y sigamos caminando. Hombro con hombro, mano con mano. Aprendiendo, obedeciendo y siguiendo su guianza. Aquí está el Señor con nosotros, hermanos. Él no se ha desgastado. Él sigue con nosotros. Él va a abrir camino en donde hay desierto. Va a quitar las espinas en donde quieramos a veces caminar en el espino. Él va a quitar esas espinas, hermanos. Él va a darnos su presencia día y noche. Y su promesa es que nunca, dice el versículo 22, nunca se apartó delante del pueblo en la columna de nube de día, ni en la noche la columna de fuego. Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, hermanos. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a abandonar. ¿Qué más tenemos que aprender? ¿Qué más tenemos que caminar? Dios va a estar con nosotros. Ahora a ellos les dio una nube que no podía disolver el viento, no podía disolverla nada, y había un fuego que no podía apagarse ni con la lluvia.
Dios nos ha dado su Espíritu y su palabra para estar con nosotros. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Él está con nosotros y podemos sentir su presencia y podemos sentir que Él va en el camino duro, que Él va en el desierto más aterrador. Dios está con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Señor, tú has sido fiel y justo, Padre. Y Señor, podemos sentir tu presencia.